Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Esta es tercera llamada, tercera. Estamos aquí en un nuevo webinar de Grupo Speakers México Latam el día de hoy, jueves 25 de junio. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Como lo saben, tenemos el día de hoy a nuestro conferencista, Eduardo Papini. Y si nos han acompañado en los webinars anteriores, ya saben que toda la interacción, todas las preguntas que ustedes quieran hacer a nuestro conferencista, las pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. ¿A qué número? Al 55 41 23 0102. 55 41 23 0102. El teléfono, el contacto, el botón para poder mandar un WhatsApp también está en la página donde ustedes están viendo este webinar. Así que estamos listos para empezar. A continuación presentaré a nuestro conferencista del día de hoy. Maestro en Relaciones y Negocios Internacionales, con estudios internacionales y más de 10 años de experiencia en diversas empresas y proyectos globales, como experto en negocios y marketing internacional. Actualmente se desempeña como coordinador de negocios estratégicos para una destacada compañía de medios que engloba títulos influyentes de prestigio internacional en los segmentos de negocios, política, lujo y estilo de vida. Colaboró con el gobierno de Puebla para conseguir la certificación de municipio promotor de la salud, reconocida por la WHO o la OMS en español, la Organización Mundial de la Salud. También participó en proyectos de renombre en la Cámara de Comercio Italiana en México. Fue responsable del Departamento de Marketing y Comunicación para la TAM de la renombrada editorial McGraw-Hill Education. Se describe a sí mismo como una persona ordinaria que trata de hacer cosas extraordinarias. Para Eduardo, lo más importante es dejar una huella y transmitir los valores y ejemplos a las personas que lo rodean a través de sus acciones. Demos una calurosa bienvenida a Eduardo Papini con su conferencia El impacto de la pandemia en el mundo. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación. Un gran saludo a todo el público y la audiencia que nos sigue. Y bueno, pues espero deleitar sus oídos con esta presentación que les tengo para ustedes. Es una conferencia muy actual. A mí me gusta mucho hablar de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues ahora ustedes ya saben que lo que estamos viviendo ahora es un periodo muy complicado, que es la pandemia. Es un periodo muy preocupante, muy deprimente también para muchas personas. Y vamos a tocar entonces de verdad lo que está pasando en el contexto internacional, pasando luego en un contexto también continental y después un contexto nacional más con nuestro país que es México. Entonces vamos a entender más cuál es el impacto de la pandemia en este nuevo orden mundial, en este nuevo mundo. Bueno, pues obviamente no hay mucho que decir acerca de esta crisis, ¿no? O sea, lo estamos, como repetí hace rato, lo estamos viendo todos en nuestra misma piel. Antes de empezar, obviamente, me gustaría recordar, en este caso con cariño y con un sentido pésame, todas las personas que han fallecido por esta pandemia, porque no lo olvidemos que ahora nos toca a nosotros como unos 3/4 de camino, ¿no? De este largo viaje que empezó hace 3 meses, de que estamos encerrados y de que el mundo ya está encerrado también desde hace más de 4 meses, ha tocado a todos los países, desde que empezó en Asia, pasó en Europa y de Europa llegó hasta nuestro continente de América y en este caso también América Latina. Y bueno, pues me gustaría obviamente recordar, antes de hacer esta conferencia, a todas esas personas que han perdido la vida por este virus. En lo personal también me afectó mucho porque mi papá, puedo decirlo y puedo hasta un poco festejar y celebrarlo. Mi papá salió con vida desde Italia por este virus y la verdad, para decirle, para no hacer el cuento largo, pues fue más allá que acá. Entonces, en este sentido, para mí es un milagro y estoy muy bendecido de que pudo salvarse, pero bueno, obviamente esta pandemia, ya como habrán visto, sí existe, sí es muy fuerte. Creo que han tenido hasta conocidos y familiares que han sido contagiados y afectados por esta enfermedad. Entonces ya no existe el cuento de hace un tiempo que decían que era un invento o una invención de alguien más, ¿no? O que alguien la creó para asustarnos o darnos miedo. Yo creo que yo soy de las personas que tiene su teoría, o sea, esta enfermedad existe, es algo a nivel sanitario, es algo a nivel de salud,
Pero bueno, como empezó justamente hace unos meses, desde ese conocido brote en Wuhan, en China, en este mercado zootécnico, ¿no? Zoológico, donde ellos acostumbran comer animales selváticos y de ahí se expandió en otros países, en otros continentes. Esta crisis no es solamente sanitaria. Ya estamos en un momento, en un periodo que estamos enfrentando una crisis totalmente también económica, social. Y obviamente esto tiene repercusiones en muchísimos ámbitos y sectores, ¿no? O sea, sectores de la sociedad que van desde las empresas y negocios más grandes, importantes del planeta, pero también pasan por empresas medianas, por empresas también pequeñas, por las pymes, ¿no? Los negocios de la tendita también están afectados, las fonditas o cualquier tipo de restaurante, hasta nuestro propio negocio que hemos hecho, ¿no? Y obviamente también esto afecta también a los empleados, no solamente los que tienen negocios. Entonces, el cierre de las empresas, en este caso, que ha surgido por esta pandemia, que entonces causa un desempleo importante en todos los países a nivel mundial y también en nuestro querido México, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos dos afirmaciones que me gustaría tomar en cuenta, que nos dan dos importantes organismos internacionales. Es, según la FMI y también según los expertos, es la peor crisis que nos está tocando después de la Gran Depresión, ¿no? Entonces, algo que supera y rebasa mucho más lo que fue la crisis del 2008, que vivimos hace unos años, ¿no? Y esta pandemia, podemos decir también que está causando esta crisis económica mundial hasta antes de la misma crisis de la Gran Depresión, ¿no? Según el Banco Mundial. Y esto está provocando sobre todo un aumento en muchos niveles de la pobreza en todo el mundo. Obviamente se están rompiendo muchos paradigmas con esta pandemia. ¿Qué está pasando? Está pasando que el viejo orden mundial, yo puse de hecho el impacto de la pandemia en el nuevo orden mundial, porque después de la pandemia va a haber un nuevo orden mundial, va a haber algo diferente, algo que nunca hemos conocido, un nuevo nosotros, un nuevo yo, que obviamente tiene que ser una evolución de lo que éramos antes, ¿no? Se espera en positivo, se espera obviamente siempre en un cambio positivo y un mejor cambio. Ojalá que sea así. Esto depende no solamente de los gobiernos, de los organismos internacionales, también de cada persona, en este caso, que luego tocaremos en esta presentación. Y entonces, lo que está pasando es que ha roto muchos paradigmas, o sea, prácticamente ha provocado, digamos, la evidencia de esta desigualdad que también estamos viendo en muchos países socioeconómica, ha provocado el deterioramiento de un sistema de salud que no solamente ha tocado los países en vía de desarrollo como puede ser México, pero sin embargo también tocó países de primer mundo muy importantes como de Estados Unidos y Europa y otros más. Entonces, esta crisis no discrimina, pero obviamente tenemos que pensar en este nuevo mundo tratando de fomentar, en este caso, medidas que sí van a salvar vidas, sin duda, porque todavía estamos, de hecho, en pandemia en México. Estamos teniendo, pues, todavía muchas pérdidas humanas, desafortunadamente. Pero también tenemos que empezar a pensar, en un tema de reactivación, ¿no? Porque, repito, si no, el hilo es muy sutil. De una crisis sanitaria nos estamos atravesando una crisis económica, ¿no? Y social. La pobreza, bueno, pues obviamente hay un incremento muy importante en la pobreza en el mundo después de la COVID-19. Como ya estaba ahorita mencionando, pues obviamente esto ha fomentado algunos defectos y puntos débiles que teníamos en nuestro viejo orden mundial, ¿no? Entonces, según algunas estimaciones del Banco Mundial, pues entre 40 millones y 60 millones de personas caerán en una pobreza extrema. ¿Qué significa con pobreza extrema? Un índice, una medida, en este caso de pobreza extrema, pues, cuando tú vives con menos de $1.90 al día, ¿no? Entonces, tendremos este aumento de 40 a 60 millones de personas que caerán en esta pobreza extrema a nivel mundial. Esto justo por la COVID-19. El escenario obviamente mundial es preocupante, ¿no? O sea, les dije que este virus no discrimina, o sea, todos ha atacado y contagiado, digamos, desde personas de clases sociales pudientes a personas de clases sociales menos pudientes. Ha atacado, digamos, escenarios y contextos a nivel mundial desde Oceania, Asia, Europa y pasando por América. Entonces, lo que estamos pasando aquí en América Latina obviamente es algo tal vez más fuerte,
¿Por qué? Porque obviamente es un continente que no es lo ideal en este caso para recibir una pandemia, sobre todo por las características que tenemos como economía. Somos una economía emergente en muchos casos, en muchos lados del continente latinoamericano. México y Brasil sin duda son como los estados guía de este mismo continente, pero pues obviamente con nuestras fortalezas también tenemos muchas debilidades, ¿no? Y estas debilidades ahorita están saliendo muchísimo con esta pandemia. Y bueno, el escenario para la América Latina pues no es de los mejores. De hecho, lo que estamos viendo ahorita se están estimando, digamos, proyecciones más negativas en muchos sentidos, entonces en datos económicos, financieros y hasta entonces con impacto social. Y bueno, pues obviamente esta crisis lo que está llevando al continente, no solamente al mundo entero, en este caso a nuestro continente, es un aumento del desempleo, es un aumento de la pobreza repartido en los países del continente. México obviamente es parte de este escenario de Latinoamérica y bueno, vamos un poquito a hablar un poquito más del país donde estamos radicando y bueno, pues los datos no son muy positivos. Yo quiero empezar obviamente con una parte muy real, o sea, de lo que está pasando, entonces tampoco puedo fingir y tampoco puedo decir que todo va bien, ¿no? O sea, cuando hay datos duros, cuando hay números, los números hablan, o sea, los números al final muestran la realidad. Claramente se pueden interpretar, claramente se puede dar una visión y un punto de vista, una teoría, en este caso también lo más optimista posible, positiva posible. Obviamente ahorita es darle un contexto de lo que está pasando los datos duros. Sin embargo, obviamente esta presentación no es que estemos todos deprimidos y tristes porque ya lo somos mucho encerrados en nuestras casas, sino que obviamente aprendamos algunas lecciones o casos de éxito que están pasando alrededor del mundo para poder sobresalir un poco más de esta crisis y que también sí se puede, ¿no? O sea, tenemos un dicho aquí en México del sí se puede, obviamente se podrá también en este caso. O sea, no está el mundo en un riesgo de extinción, no vamos a desaparecer, no vamos por ahí, pero seguramente, pues como ya vimos, es una crisis que nos está afectando muchísimo y que no estábamos listos y preparados para poderla enfrentar en este caso, ¿no? Bueno, México en sí como país va a tener entonces más de 10 millones de nuevos pobres, en este caso en México. Eso según la estimación de un banco de México, entonces son números muy importantes sobre una población de 130 millones. Si ya México padecía o tenía problemas en este caso de pobreza, ¿no? Porque México es uno de los países, de hecho, según el índice de Gini, con más desigualdad económica social, ¿no? Entonces, obviamente hay mucha desigualdad en este caso entre los que sí ganan, los que sí tienen riqueza y los que tienen menos, ¿no? Este contraste es mucho más fuerte en el país de México. Bueno, pues esta crisis, al parecer, y también en práctica, acentuará aún más, en este caso, este contraste y esta desigualdad, ¿no? Según la CEPAL. Para el cierre de 2020, que ahorita estamos en junio, bueno, ya casi en julio, ¿no? Estamos a finales de junio, tendremos casi 50%, es un dato muy fuerte, casi 50% de cada 100 mexicanos serán pobres. Entonces, 1 sobre 2 mexicanos serán pobres. Creo que esto es un dato alarmante, es un dato muy preocupante, donde tenemos que trabajar muchísimo en esto y de hecho luego platicaremos qué se puede hacer al respecto desde nuestro punto de vista y sobre todo en este caso también un papel importante que tiene que tener no solamente la sociedad, sino hasta el poder público, ¿no? El sector público que en estas crisis tiene que tomar un papel fundamental, que quieran o no. Y también 16 de cada 100 mexicanos se encontrarán en pobreza extrema. Entonces, estamos hablando de 1 sobre 2 que van a ser pobres, y un 15% sobre un 100% total que estarán en pobreza extrema, que repito, es vivir entonces con menos de $1.9 al día. Obviamente las causas son muchísimas consecuencias, ¿no? O sea, en esta conferencia yo quiero decir cómo va a cambiar un poco el mundo, obviamente a grandes rasgos, ¿no? Porque si tomáramos cada aspecto y cada sector o cada, en este caso, temática en específico, no, bueno, estaremos aquí platicando días, ¿no? Hasta meses, ¿no? Pero hay que darle como un contexto, hay que darle un panorama, ¿no? Obviamente, entre las consecuencias más importantes que esta pandemia está dando, obviamente, como les mencioné, es de esta crisis económica. Y obviamente esta crisis económica significa, pues, decrecimiento económico. Con decrecimiento económico, pues, obviamente, ¿qué conlleva un crecimiento económico? Pues, obviamente, pues, menos inversiones, menos ganancias, menos utilidades. Entonces, es todo un círculo, es toda una red, que al final de todo,
lo que es más importante, la consecuencia principal, es que no se están entonces generando tampoco empleos, sino lo contrario, que se están perdiendo empleos. Entonces, la tasa de desempleo obviamente va a ser importante en este periodo de pandemia, en este periodo de crisis. Y bueno, nosotros en México, en este caso, en el país, se perdieron más de 1 millón de empleos formales. Ojo, porque México también es un país con muchos empleos informales, pero en este caso se perdieron más de 1 millón de empleos formales en solamente 3 meses. Obviamente la tendencia de la tasa de desempleo en México siempre ha sido bastante estable, ¿no? En este caso era entre el 3 y 4%, ¿no? Obviamente las proyecciones las están poniendo al triple, ¿no? Casi el 10% en las últimas proyecciones que tenemos como estimaciones, ¿no? De las agencias especializadas. Pero bueno, datos duros y números importantes que podemos decir que lo que está pasando en el pueblo, en la población, es 1 millón de empleos formales perdidos, más solamente sumamos todos los millones de empleos informales que sabemos que existen en México, que han perdido también en este caso, pues obviamente lo que era su negocio, ¿no? Esto entonces, ¿qué significa? Que el desempleo, que es una consecuencia de esta crisis económica, pues va a llevar obviamente a una crisis social también. Entonces, pues la gente no va a poder tener sus recursos financieros para poder sustentar, en este caso también, en muchos casos, sus familias, para que le den de comer a las personas. Entonces, ahí pueden haber consecuencias muy importantes hasta en una estabilidad del país y hasta en un tema de seguridad, ¿no? Que eso es muy importante también tomarlo en cuenta, que creo que todavía no se está mucho tomando en cuenta en el país y que hay que pensar, en este caso, qué se va a hacer acerca de esto, ¿no? Yo en este caso no soy nadie para poder dar, en este caso, como estas soluciones o recetas, porque obviamente hay personas, en este caso, expertas y especialistas que tienen que tomarla, pero sí hay que tomar una solución en ese sentido, ¿no? Porque si la inseguridad en México, en el país, ha sido muy fuerte, bueno, pues no me espero cuando estaremos saliendo del lockdown, ¿qué va a pasar, no? Estaremos regresando, tal vez, el nuevo orden mundial no va a ser tan nuevo y hasta podemos regresar hasta en una época casi darwiniana, ¿no? De sobrevivencia, ¿no? Esperemos que no, en ese sentido. Y bueno, pues obviamente esta tasa de desempleo pues creció porque no hay ganancias, no hay ventas, los gastos se quedan iguales y no se pueden entonces tener en este caso liquidez para poder sustentar los gastos. Y entonces empiezan a cerrar empresas o si no, en el otro caso, que estas empresas están en stand-by o son inactivas, ¿no? Entonces tenemos esta crisis que, como les dije hace rato, no discrimina a nadie a nivel socioeconómico, a nivel geográfico, pero tampoco está discriminando a nivel de que si tu empresa es pequeña o mediana o grande, tú puedes tener algunas más chance para sobrevivir. No es así. De hecho, según algunas estimaciones y evaluaciones de importantes instituciones financieras en el país, la pandemia está produciendo más cierres de empresas grandes y medianas que la crisis financiera de 2008-2009. Eso es algo bastante importante que destacar. Entonces, no estamos hablando de que solamente las pymes se están cerrando, solamente los grandes players o los grandes corporativos te están teniendo problemas. No, aquí es algo muy similar, desde pequeños y medianos negocios hasta grandes corporativos que están teniendo un gran problema al respecto. Porque obviamente, como veremos en las próximas slides también, cambió todo el mundo, cambió toda la manera de interactuar, estamos encerrados, estamos en un tema también de lockdown. Entonces, es muy complicado también entender hacia dónde puede ir este mundo y cuáles son las nuevas tendencias o las nuevas formas de negocios, ¿no? Y también hay que un poquito decir que no es cierta la leyenda urbana de que solamente las pymes están sufriendo. De hecho, como pueden ver aquí de un dato duro en este caso, están cerrando, o sea, la tasa de mortalidad o cierre es mayor para las medianas y grandes empresas con respecto a los pequeños negocios. Esto es algo creo que también importante, que no muchas personas lo están destacando y que entonces nadie está a salvo de esta crisis, ¿no? No es solamente, claramente ayudamos el negocio local, claramente ayudamos al negocio chiquito que conocemos, pero esto está afectando a todos, ¿no? Está afectando a las empresas nacionales grandes, está afectando a las empresas internacionales grandes, transnacionales y todo lo demás. Además de desempleo que hemos visto como un desempleo, digamos, formal e informal, que obviamente tenemos números y datos duros
fuertes y preocupantes que tenemos que tomar medidas al respecto. También hay un caso que seguramente habrán escuchado, que o les ha tocado, o hasta conocen personas en ese sentido, de personas que obviamente están suspendidas en este caso de recibir ingresos, o que hasta no tienen ingresos en las empresas donde pertenecen, ¿no? Entonces, en este caso también es un problema importante porque estamos sumando una consecuencia aún más a esta pandemia en este nuevo orden mundial, donde prácticamente, ¿qué significa? Si no hay ganancias y si la persona misma no gana, pues tú dime entonces cómo puedes hacer circular el consumo, ¿no? Que al final el consumo no quiero decir que es un consumo estilo capitalista, o sea, no estamos hablando de ser capitalistas o no, no va por ahí. Nosotros sabemos perfectamente que la economía pues gira alrededor de la compra-venta, así de muy sencillo, ¿no? Y cuando tú cierras una parte, una componente de esta máquina, que no era tan perfecta tampoco, pero si tú entonces en este sentido tienes esta componente de esta máquina que está fallando o ya no existe en esta máquina general, pues entonces las consecuencias son preocupantes y pueden ser hasta devastadoras, ¿no? Entonces, por eso tenemos también una reducción en este caso del consumo, sin duda, aunque hay casos de éxito que vamos a tocar, de hecho, con algunos ejemplos de negocios que se están mostrando resilientes, sobre todo los negocios más digitales, más disruptivos y los negocios también online o del e-commerce, ¿no? Pero ¿cuáles han sido sobre todo cinco factores de los cuales están afectando más la región Latinoamérica y sobre todo México? Bueno, pues obviamente antes de la pandemia, los dos grandes jugadores a nivel mundial eran China y Estados Unidos, ¿no? Las primeras dos economías a nivel mundial, que el USA es la primera, China es la segunda, según proyecciones muy pronto, en los próximos 4 o 5 años, China va a rebasar a Estados Unidos o hasta antes, quién sabe. Entonces, de todas maneras, nunca hemos visto una crisis que haya ocurrido en esos dos países. Entonces, algo nuevo, es algo nuevo de este nuevo orden mundial. Entonces, estos dos grandes actores, estos dos grandes países a nivel mundial, no solamente por poder y no solamente por influencias políticas, sino a nivel comercial, pues obviamente son importantes socios estratégicos de países como México. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, este descalabro económico literal que está viviendo Estados Unidos afecta obviamente a la región, en este caso Centroamérica, Latinoamérica y sobre todo México, por todo lo que sabemos que al rato hasta se tendrá que activar en este caso y reactivar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que ver ahí también lo que estará pasando, ¿no? Tuvimos unos meses anteriores donde las remesas aumentaron. Las remesas en México es un factor muy importante, de hecho, del mismo crecimiento económico, ¿no? ¿Pero por qué aumentaron? Porque justamente porque México estaba pasando pues algo de un decrecimiento económico, de un miedo, de una incertidumbre, que entonces en este caso, pues los mexicanos que viven en Estados Unidos y que ganan con dólares y que ganan con otros salarios, pues estaban apoyando, ayudando a sus familias, ¿no? Originarias, ¿no? De México. Lo que está pasando ahora es obviamente que vamos a tener de este trend, de unos altos muy, muy grandes, vamos a pasar una baja, en este caso, bastante fuerte en los próximos meses. Y obviamente esta caída de las remesas obviamente va a afectar muchísimo la economía nacional, ¿no? Además de Estados Unidos, tenemos China, que no está en decrecimiento, ojo, porque después les voy a platicar, de hecho, es uno de los pocos países que está creciendo a nivel mundial, aunque es un crecimiento muy chiquito de 1% con respecto a los crecimientos que ha tenido en los últimos años de hasta casi doble dígito. Pero pues obviamente China es uno de los más importantes proveedores de componentes y que está en esta cadena de producción en muchos países, ¿no? Hasta en México. Y obviamente China es uno de los también más importantes socios, no solamente sino compradores de materias primas. Entonces, pues obviamente teniendo este problema, este gran problema económico-social en esos dos países que han sido como los tigres en este caso económicos a nivel mundial y de los más importantes socios de México, pues obviamente esto afecta a México, ¿no? Mencioné las materias primas, por ejemplo, que son compradores, por ejemplo, algunos países de Asia, ¿no? Está pasando también lo que está pasando, que estamos viendo en muchas noticias, la caída de los precios de las materias primas. Entonces, hay una baja en el precio de las materias primas que hemos visto con respecto a años anteriores.
muchos minerales que se producen en este caso en el continente, hasta en México, están viendo esta caída. Y entonces prácticamente esto también está, por consiguiente, también una disminución de precios típicos de alimentos que nosotros mismos producimos, ¿no? O sea, que es el maíz, las carnes, los cereales y otros más, ¿no? Entonces, y además de esto, tal vez una de las principales caídas que hemos visto y que ha sido centro de las noticias por mucho tiempo es el petróleo, ¿no? Entonces hemos visto una caída muy, muy fuerte, a pesar de las cuestiones políticas y también hay diplomáticas de acuerdos en la OPEP y todo lo demás, de que yo reduzco más, reduzco menos, encontramos un acuerdo. Sin embargo, si la economía está estancada, si todo está parado, pues también obviamente hay menos demanda en este caso del petróleo y obviamente pues por consiguiente pues este provoca pues obviamente una caída del precio de las materias primas y menos entradas en este caso de dólares por el tema de las exportaciones de los países que les interesa, entre ellos solamente México. Otro punto que destaqué hace ratito que lo mencioné, también un factor muy importante, una consecuencia muy importante, es esta cadena, esta máquina perfecta que estaba a nivel global. Entonces estamos hablando un poco del proceso de globalización que tuvimos en estos años, en estas décadas, quién está positivo, quién está a favor, quién está en contra. No quiero meterme mucho en esto. Sin duda, obviamente, la globalización ha hecho muchísimas cosas positivas y tiene muchísimos lados positivos, pero como cualquier cosa se puede mejorar. También tiene sus lados negativos. Entonces, este tal vez es el momento, cuando pasa una crisis, cuando pasa una pandemia, es justamente el momento para entender y para reflexionar un poco más, no solamente de lo que somos, pero también de lo que hemos hecho, de lo que hemos cosechado, de cuáles son nuestros frutos, ¿no? Si en este caso hemos visto que el proceso de globalización no ha sido lo máximo, lo ideal, bueno, pues entonces hay que tomar en este caso las consecuencias correctas, ¿no? Las medidas correctas para que esto no suceda y no ocurra también otra vez, ¿no? Entonces, si estamos en lockdown, pues obviamente la cadena de producción en este caso se está parando y bueno, cuando tú interrumpes esta cadena perfecta, obviamente muchas de estas empresas no saben cómo seguir la producción, digamos, del bien final, ¿no? Porque falta un componente, falta en este caso una parte para que se pueda realizar en este caso el bien final, ¿no? Y es importante destacar sobre todo que muchas veces en el comercio mundial, en este mundo, la venta de insumos o la compra-venta en este caso de insumos entre empresas es mucho más grande con respecto a lo que es el mercado de consumo en total. Entonces, imagínate, cuando tú en este caso tienes un problema, como es el caso de México con el sector automotriz, que somos entre los líderes, ¿no? En componentes, en autopartes, pues obviamente, pues entonces, hay en este caso un factor negativo en este sistema, en esta máquina, entre comillas, perfecta. Entonces, pues obviamente hay muchas consecuencias negativas para los negocios y para todas las empresas y proveedores que están involucrados en ese sector. Por algunas últimas noticias, obviamente en México también y en otros países, lo que se está haciendo es tratar de convertirse en un país más independiente, más autónomo, acerca de estos insumos o de esta proveeduría. Entonces, que que no tienen que depender, en este caso, de otros países para poder, en este caso, producir lo que es el bien final, ¿no? Estamos yendo para allá y creo que esto también será una de las medidas del nuevo mundo para poder sobresalir a esta crisis, ¿no? El cuarto punto en este caso, de esta crisis económica que es totalmente diferente de las que tuvimos, ¿no? Que de hecho no estábamos nada preparados y listos, ¿no? Sea desde el punto de vista sanitario, sea desde el punto de vista económico, financiero y social, ¿no? El turismo es una parte muy importante por muchísimos países, ¿no? De hecho, México está en el top 10 de los países más visitados a nivel mundial y pues obviamente siendo uno de los países más visitados, pues tiene una buena parte del PIB y muchísimos negocios alrededor de este sector tan estratégico, ¿no? Entonces, obviamente, una menor demanda de servicios turísticos, que significa que prácticamente pues estos países como México, que dependen mucho de esto, pues lo está sintiendo, lo está resintiendo muchísimo. Y no solamente México, ¿no? Aquí también estuve mencionando también el continente latinoamericano, pues hay países muy importantes como el Caribe, con sus lindas playas, que también viven totalmente de esto. Imagínense una Cuba, República Dominicana, que vive solamente del turismo, que está ahorita viviendo de la pandemia, o sea, es una tragedia. Entonces, en ese sentido, también es un factor que está aún más afectando, en este caso, el país, la región, por esta pandemia, ¿no?
Y luego, otro factor, y el quinto y último, es que hay una fuga de capitales obviamente muy fuerte que está ocurriendo en los últimos meses y una devaluación de la moneda, ¿no? Hemos visto bueno, la fuga de capitales, obviamente, porque pues, obviamente la seguridad y la estabilidad del sistema económico de cada país, en este caso en Latinoamérica o hasta en México, está viniendo menos. Entonces, lo que se está haciendo es, en este caso, irse en países o en países que ofrecen una seguridad mayor con respecto a donde la persona se encuentra. Entonces, muchos están yendo a los tesoros de países más fuertes, ¿no? Que pueden ser más fuertes entre comillas, ¿no? Porque ahorita díganme quién es fuerte en esta pandemia, pues muy pocos países, ¿no? Pero me refiero a una Alemania, un Estados Unidos, ¿no? Que tiene sus bonos de tesoros, pues en este caso seguros, ¿no? Y en México y en otros países latinoamericanos, pues eso está faltando, ¿no? Y por eso hay una fuga de capitales y ojalá que esta fuga no se incremente y no se incentive, ¿no? Y además de esto, obviamente, todo el tema de la devaluación, ¿no? Hemos visto, yo no me acuerdo, creo que antes de la pandemia, creo que el dólar estaba en unos 18, ¿no? 18 pesos, ya estamos ahorita alrededor de 25 pesos, ¿no? Entonces, hemos visto un hecho real en pocos meses, en 2 meses, 3 meses, pues un cambio de 7 pesos, ¿no? Entonces, estamos viendo este cambio hasta con nuestros ojos y nuestra piel, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo? Obviamente no tenemos aquí una bola para conocer el mundo, no sabemos lo que va a pasar, lo estamos viviendo, esto es lo increíble, ¿no? Por eso me gusta mucho platicar de lo que estoy viviendo y lo que el mundo está viviendo, ¿no? Para entenderlo un poco más, investigarlo un poco más y tratar de dar una perspectiva para que todo esto nos ayude más a conocerlo. Una vez que tú conoces algo, obviamente sabes más cómo enfrentarlo y cómo manejarlo, ¿no? Hay muchísimos cambios que van a ocurrir en este caso una vez de que salgamos de esta pandemia. Ojo, no significa que la pandemia termina cuando termina el lockdown. Eso espero que todos lo entiendan y que todo el mundo se entere de esto. He tenido la oportunidad de entrevistar personas y líderes muy importantes de varios gobiernos, sobre todo de países que han sido afectados por esta pandemia, y me decían, mira, Eduardo, pues te puedo comentar que esta pandemia acabará solamente cuando se encuentra una vacuna, solo así. Entonces, hemos visto en muchos países, en este caso, que han tenido estos brotes, sobre todo Europa, donde ahorita aparte se están reactivando algunos brotes, ¿no? Ojalá que no. Pero hemos visto que prácticamente la curva que tanto el mundo quería que se aplanara, pues casi nunca se aplanaba, ¿no? Poco a poco. Claro, el lockdown, el encierro, ayudó muchísimo en aplanar más esta curva, ¿no? Lo que está pasando un poco aquí en el país, en México, es que se manejó de diferente manera. Yo creo que considero que se entendió y se dieron cuenta de que el sistema de salud no es como en otros países, entonces la tomaron más por la larga. Las víctimas no fueron así tan fuertes e intensas como otros países, como en Europa, como Estados Unidos, que han tenido, creo, más de 100,000 víctimas en muy poco tiempo, en un corto plazo, y ahorita ya están empezando a reactivarse, ¿no? Aquí en México se tomó como la otra estrategia, ¿no? Pero no quiero entrar en estos detalles, ¿no? Sin embargo, nosotros, cómo estamos viendo el encierro y cómo vamos a seguir después del encierro, obviamente vamos a seguir totalmente diferente. Hay un pre-pandemia y un post-pandemia, que ustedes mismos y que todos los que están ahorita escuchándome, que luego con todo gusto contestaré también a sus preguntas para que también tengamos este diálogo, ¿no? Que me gustan más los diálogos, en este caso con las personas, para compartir opiniones y puntos de vista. Bueno, pues obviamente ya les ha tocado trabajar desde casa, tal vez no se estaba haciendo antes mucho, se platicaba mucho del home office. Bueno, la pandemia nos dio el home office, que tú quieras o no, entonces la pandemia nos dio este cambio epocal a nivel laboral que muchas empresas no lo tomaban en cuenta o si no lo tomaban en cuenta todavía, ¿no? Y con ese tipo de pandemia, pues ya es un hecho. Y ya se están pensando, ya se están planeando lo que son esquemas de home office, aunque sea después de la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ser mucho más dependientes de las tecnologías. Claramente somos una sociedad moderna, muy tecnológica, pero ahora creo que estaremos totalmente dependientes de la tecnología también después y vamos a estar ahí pendiente porque la misma tecnología nos va a acercar más con las personas a pesar, porque ahorita estamos en un encierro, pero después lo que está pasando en otros países, no sé si han visto imágenes y videos de otros países, cómo están viviendo esta nueva normalidad, pues prácticamente hasta con campanas de vidrios, están los restaurantes y bares
poniéndolas, quitando mitad de las mesas y que puedan sentarse solamente, en este caso, el 30-40% de clientes. Hay que tener esta sana distancia de al menos 1,5 metros, 2 metros. No es como antes. Y todo esto tiene obviamente repercusiones en muchas experiencias de nuestra vida y muchos negocios de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál será el futuro del retail? ¿Cuál será el futuro del lujo? Hace ratito vi una publicación, por eso como que me gusta también investigar y ver muchas cosas y luego hasta las pongo en mis pláticas y aunque no estén ahí, pues las menciono. Vi un post literal de una de las calles, bueno, una de las avenidas con mayor plusvalía, no solamente en el país, a nivel continental, que es Presidente Mazarik, en México, ¿no? Bueno, pues casi mitad de los locales están en renta en venta. Díganme ustedes, es increíble, yo pienso que si hubiéramos apostado, no sé, hace unos meses, te apuesto que mitad de Mazarik va a estar en renta y venta, pues jamás hubieran apostado, ¿no? Y tampoco yo. Entonces, son cosas que han pasado muy rápidamente, son cosas que están ocurriendo y que estamos viviendo. Y otro punto también, los vuelos, los aviones, que nosotros siempre nos hemos quejado de los precios de algunas compañías de avión, son caros, me cuesta ir para allá y todo lo demás. Pues no han habido vuelos por meses, imagínate. Entonces, compañías y líneas aéreas que siempre han sido muy poderosas, en este caso con sus ganancias, sin duda, pues ahorita estaban cerca de la quiebra. ¿Cuándo hemos visto algo así? Creo que nunca, ¿no? Lo que va a pasar, lo que dicen la tendencia futura en este nuevo mundo es que van a haber menos vuelos y tal vez se aumenta el precio, que es un poco también la manera de cómo se va a manejar un poco el turismo. Yo tengo algunos casos de éxito que he estudiado, investigado en otros países, en este caso de otros continentes, donde han sido muy felices, han sido muy contentos de ver sus lugares con menos gente, con menos contaminación, con más limpieza. Bueno, digo un ejemplo, Venecia. Venecia era horrible. Horrible, o sea, increíble, estupenda Venecia, es una película, parece estar en un cuento, en un sueño, pero ya era muchísima gente, era muchísima basura, muchísima contaminación en el agua. Bueno, pues los habitantes dijeron, gracias Dios, entre comillas, que llegaste con esta pandemia, porque nosotros no queremos ver los turistas que habían antes. Queremos sí recibir los turistas con brazos abiertos, obviamente, pero queremos tal vez como que disminuir un poco lo que es el flujo de los turistas y tal vez aumentar los precios, que bueno, no eran tan baratos también, entonces van a ser aún más caros, pero como que va un poquito a nivelarse más el turismo, ¿no? No va a ser tanto un turismo de masa, sino que va a ser un turismo en este caso más high level, ¿no? Entonces es una tendencia que se está tomando en tema, digamos, de vuelos, de turismo y otras más, ¿no? El tema de la educación también es importante. Bueno, ahorita estamos haciendo, literal, lo estamos viviendo, una conferencia virtual. Ya estoy acostumbrado porque, bueno, pues creo que hago como 10 videollamadas al día totalmente virtuales, no presenciales. Pero bueno, pues esto también puede ser el futuro. O sea, antes, yo las conferencias que estaba dando antes eran totalmente presenciales, eran totalmente de verse. En este caso, ustedes me pueden ver una pantalla, pero bueno, no es lo mismo. Pero qué bueno que exista la tecnología para que podamos compartir, en este caso, pues opiniones y puntos de vista, ¿no? También, entonces, hay que ver también los lados positivos, no solamente los lados negativos, ¿no? Y entonces, estamos enriqueciéndonos todos con estas iniciativas. Y luego, también ya les mencioné lo del trabajo, del cambio del trabajo presencial al home office, el cambio que hemos visto muchísimo, que yo mismo soy un cliente apasionado y soy un loco por eso, el tema del e-commerce, del comercio electrónico. Pues antes, no sé, hacía una compra al mes online. Bueno, pues ahorita yo estoy comprando, no digo todos los días, pero fácil, un día sí, un día no, estoy comprando algo a nivel online, ¿no? Porque ya no podemos salir de manera tan libre como antes, y tenemos que cuidarnos y tenemos que entonces salir con muchas precauciones, ¿no? Y bueno, pues luego obviamente hay muchísimos otros casos. Quería mencionarles nada más algunos casos de negocios que sí la rompieron, sobre todo los casos digitales y los casos más disruptivos a nivel digital, pero no sé si han visto, por ejemplo, lo que mencionó el CEO de Airbnb, el fundador, ¿no? Que le costó más de una década para crear un negocio que todo el mundo le envidiaba, y en tan solo 3-4 meses prácticamente se le cayó el negocio.
y es Airbnb. Yo creo que también si hubiéramos pensado hace unos meses, apostamos de que Airbnb va a estar en crisis, y porque nadie lo hubiera apostado, ¿no? En pocas palabras. Y bueno, de ahí podemos mencionar muchísimos más otros cambios. Hay muchos. El deporte, ¿no? El deporte que por meses no hemos visto nada de deporte. Yo soy un fanático también de deporte, me encanta el deporte, creo que es una manera de pasar el tiempo libre sin pensar siempre en las cosas también serias, ¿no? Entonces, pues ya no era espacio de ver la celebridad, no era el tiempo de ver tu jugador favorito, tu deportista favorito. En este caso, los verdaderos héroes fueron el personal médico, ¿no? Y no tanto los deportistas. Ahorita se está reactivando, pero también sin público. Imagínate, ¿cuándo hemos visto en este caso un deporte de esta manera? Y créanme que creo que esta tendencia del sin público o con un público limitado, con muchas restricciones en ese sentido, pues va a seguir, ¿no? Hasta que no encontremos una vacuna, sin duda. Y de la misma manera, el entretenimiento, los cines siempre llenos, con muchísimos estrenos, con nuevas películas. ¿Qué va a pasar con los cines? Claramente hay una manera, una estrategia de poner asientos, de hacer asientos, un asiento sí, un asiento no, sino con un espacio para que puedan, en este caso, ocupar los asientos que son disponibles cada persona. Pero bueno, va a ser una evolución, ¿no? Hay que adaptarse en todo esto, ¿no? Después de haber visto tantas cosas, ¿no? De lo que son estos cambios, de lo que han sido estas consecuencias negativas, y repito, un sentido pésame a todas las personas que han perdido la vida, pero sobre todo los familiares que también han sufrido una pérdida, ¿no? Porque obviamente esto afecta a todos los familiares. Entonces, en este caso, máximo respeto para todo lo que estamos hablando de esta pandemia, porque lo estamos viviendo. O sea, imagínense personas que ahorita tienen sus familiares en el hospital o que han perdido un familiar importante o un cercano, un conocido por este virus, ¿no? Quiero dejar también un mensaje de esperanza, ¿no? Porque obviamente esto es lo que cuenta, ¿no? En la vida. Creo que hemos pasado muchísimas fases y épocas del mundo, hemos pasado muchas crisis. Tal vez esto es algo inesperado, tal vez esto es algo nuevo. Es algo que hemos visto en películas de apocalipsis, ¿no? Creo que muchos han escuchado esta frase, a mí muchas personas me han dicho esto, y que solamente en las películas de zombies o en las películas de apocalipsis o de invasiones pasaban esas cosas, ¿no? Pues bueno, está pasando. Creo que en los próximos años y décadas esta será una fase de nuestra vida que otras generaciones los van a estar leyendo y van a estar investigando de cómo hemos sobrevivido, literal, durante este periodo, ¿no? Hemos visto países entonces que están decreciendo, hemos visto desempleos, hemos visto crisis financieras, hemos visto crisis económica, hemos visto cómo están afectando ciertos factores de este ajedrez mundial en nuestro continente y en México. Pero bueno, también hay que destacar que hay algunos países que están creciendo a pesar de todo. Entonces, ¿por qué están creciendo y cuáles países están creciendo? Bueno, hay solamente un país que está creciendo en América Latina. Entonces, digo, sí se puede, aunque sea solamente uno, pero bueno, es Guyana, un país vecino a Brasil, y sobre todo está creciendo y tiene de hecho una tasa de crecimiento más del 50% con respecto a los años anteriores por el descubrimiento que hicieron de petróleo, a pesar de que cayó la materia prima del petróleo y todo lo demás, ¿no? Pero digamos que es un ejemplo en este caso de que a través de este descubrimiento pues está teniendo un crecimiento, ¿no? Y bueno, en algunos casos también en Asia, que ha sido siempre una zona de muchos crecimientos, repito, son crecimientos muy bajos o cerca del cero en este caso, la mayoría, pero bueno, de todas maneras no son recesiones como las que están viendo la mayoría de los países del mundo, como en Europa, que el promedio de la recesión es entre el 7 y 10%, en Estados Unidos también más del 5%, en México tenemos una proyección entre el 5 y 10%, números muy preocupantes, ¿no? En este caso. Y bueno, y la mayoría de los países que están teniendo este crecimiento han sido algunos países que nunca han tenido suerte, déjame decirlo, en esta historia, que son los países africanos, que están teniendo este tipo de crecimiento, que están sobresaliendo por la crisis de la pandemia. ¿Pero por qué? Sobre todo por cinco razones que son justificaciones, ¿eh? No es una receta para el crecimiento, pero quiero destacar también que no solamente hay noticias feas, negativas, y que de todo el mundo está decreciendo y que estamos en una recesión global, que sí lo estamos, pero también hay algunas zonas del mundo que están en este caso sobresaliendo y salvándose, ¿no? Bueno,
estos países, los 30 países que hemos mencionado que tienen crecimiento, están menos integrados con el comercio mundial, o sea, están más aislados. Entonces, en todo el tema que hemos visto, que hemos tocado del tema de la globalización, pues obviamente estos países no tienen tanto contactos, lazos o relaciones con otros países, entonces se están salvando de esta crisis. El segundo punto es que tienen mayor dependencia de la agricultura, entonces el campo prácticamente es lo que les está salvando, ¿no? Hay, digamos, menos dependencia de los productos industriales y más en la dependencia de la agricultura. La tercera razón, en este caso, de este crecimiento de esos países es que el sector de servicios es más chiquito, tiene un volumen más pequeño. Entonces, hemos visto por ese tema de lockdown y de encierro que obviamente uno de los sectores más afectados, sin duda, es el sector de servicios, porque necesita esta interacción que ahorita ha tenido menos, ¿no? O no ha tenido, ¿no? En muchos casos. El cuarto, una menor dependencia del turismo, que de hecho lo tocamos hace rato. Entonces, son países que en este caso no basan sus ganancias o no basan en este caso sus poderes económicos alrededor del turismo, entonces están menos afectados. Y el quinto es un menor impacto de la pandemia en términos de brotes, literal, o en términos de virus, ¿no? Entonces también ahí se puede explicar que en este caso hay menos entradas o salidas de personas hacia otros países, ¿no? Termino y me callo para siempre. También dando como algunos efectos positivos de la pandemia, ¿no? Yo estaba muy preocupado, repito, por la situación personal que pasé, entonces empecé a odiar este virus con todas mis fuerzas, ¿no? Porque dije, no quiero que un familiar mío lo pierda por este virus, ¿no? Que no existía, que era desconocido, ¿no? Pero también tenemos que pensar, como repito, los momentos de crisis son buenos, digo muy buenos, son buenos también para un poquito más reflexionar, un poquito más pensar en lo que somos, como dije, y en lo que estamos haciendo, o cómo queremos hacer las cosas después de la pandemia, que eso es lo más importante. Yo espero que el mundo no haga las mismas cosas de antes, porque entonces esta pandemia no sirvió a nada. Yo creo que por algo pasan también las cosas. Las cosas nunca son casuales, los acontecimientos y los hechos nunca son casuales, pasan por algo. Entonces yo considero que también este hecho, este acontecimiento ha pasado por algo y tenemos que aprender de las enseñanzas que nos dio. Aquí tenemos unas imágenes, en este caso, pues uno de los lados positivos de esta pandemia, menos contaminación, pueden verla ahí de la foto, increíble. Antes nubes, gris, no se veía nada, ahorita se ve el horizonte. Yo aquí desde mi casa puedo ver por primera vez después de años las montañas del Valle de México. ¿Cuándo? Jamás. Más limpieza en los entornos, más limpieza en el aire, más limpieza en el agua, menos ruido acústico. Hemos visto casos de animales selváticos que tomaban literal las calles y las avenidas que antes estaban traficadas por nosotros. Entonces, tenemos que reconsiderar un poco más el mundo. Y aquí quiero decirles, para acabar, que Mother Nature makes its comeback. O sea que la madre naturaleza ha retomado lo que al final es suyo, o sea, este mundo. ¿Ok? Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por esta exposición, por mostrarnos cuál va a ser parte de las proyecciones que tú ves para este panorama mundial. Tenemos ya algunas preguntas que nos han llegado de parte de la audiencia, así que si te parece bien voy a empezar. No sin antes recordarle a todas las personas que, pues bueno, vas a estar aquí un ratito más con nosotros para que puedan aprovechar y hacer sus preguntas al 55 41 23 0102. Aquí las estamos recibiendo y con mucho gusto las plantearemos en vivo. Entonces voy con la primera. Viene de parte de Ricardo de CTS, quien dice: gracias por ponernos datos de realidad en esta excelente presentación. La pregunta es: ¿cuál crees que sea la expectativa de recuperación en el turismo en México? Uf, qué buena pregunta. Si tuviera la respuesta, la receta, ya estaría ahí aconsejándola a los líderes de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, ¿no? Pero a ver si me escuchan, ¿no? Pues mira, sin duda se han hecho muchas campañas de reactivación, ¿eh? No sé si han visto, pero
creo que sí, han visto en medios, ahorita tenemos más tiempo, estamos en casa, vemos más televisión, nos conectamos más, escuchamos radio y todo lo demás. Hemos visto campañas de reactivación, sobre todo en el Caribe mexicano, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahorita los gobiernos estatales, sobre todo los estatales, los que están, no digo dependiendo del turismo, pero sino que el turismo es una parte importante de su negocio, de su fuente de negocio, ¿no? De su fuente de riqueza, ¿no? Y que en este caso obviamente se reparte en la sociedad, pues está reactivándose, o sea, no pueden esperar más. Se están reactivando poco a poco, o sea, hemos visto porcentajes, creo que el mismo gobernador de Quintana Roo compartió que en las próximas semanas se van a ocupar entre 20 y 30% de ocupación hotelera. Milagro, antes era 0%. Claro, si tú me hubieras preguntado, oye, ¿qué opinas del 20-30% de ocupación hotelera para lugares totalmente turísticos? Te digo, no, bueno, pues estamos muy mal, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pero considerando que éramos en un 0%, pues bueno, es poco a poco, ¿no? Obviamente no va a ser fácil. Están llegando los primeros turistas, esto es una buena noticia. De ahí no solamente Caribe mexicano, se está moviendo muchísimo Oaxaca, con sus playas, que aparte fue afectada por el temblor. Entonces, un saludo a las playas lindas de Huatulco y las cercanas. También se están activando pues, Los Cabos. O sea, los grandes sitios turísticos de México ya están empezando su reactivación, porque obviamente pues hay muchos intereses y muchas inversiones y muchos consumos ahí involucrados, ¿no? Entonces va a ser una reactivación muy lenta, sin duda. Ojalá que entre septiembre y octubre ya como que esta curva vaya un poquito poco a poco aumentando y que esto explote y que sea entonces una meta y un logro positivo para las fiestas, ¿no? En este caso que vamos a tener en diciembre y que espero ahí que estaremos, no digo 100%, pero pues que sí estaremos cerca del 100%, ¿no? Pero repito, todo depende mucho también de cómo el mundo va a hacer sus medidas y precauciones acerca de este virus. Las instalaciones turísticas se están certificando al respecto, están tomando sus precauciones, todos tienen que tener su equipamiento, tienen que sanitizar los espacios públicos, tienen que tomar esta distancia, en este caso obviamente con el público, con los turistas que van a estar recibiendo. Entonces, el turismo va a cambiar pero el turismo va a ser parte de nosotros. Yo creo que si tú le preguntaras a una persona cuál es tu deseo después del encierro, creo que sería pues viajar, ¿no? O sea, conocer y salir de mi casa para ir a visitar lugares que extrañaba o que tal vez no conozco todavía, ¿no? Gracias, Eduardo. Pues esperemos que la Secretaría de Turismo y los hoteles estén escuchando parte de este webinar. Voy ahora con una pregunta de Ninette. Ella quiere saber cuál es tu perspectiva para los próximos 2 años en general. O sea, en general, o sea, perspectiva económica, obviamente, pero no en un sector en específico. Pues no tan positiva, ¿no? Soy muy optimista positivo yo. Soy de las personas más optimistas y positivas que puedes encontrar. No soy una persona nada pesimista negativa, pero también soy realista. O sea, repito, o sea, antes cuando yo estaba compartiendo ciertos números, son números que existen, o sea, son números que nadie está inventando, son números que nadie está creando y son números que nadie está maquillando, ¿no? Entonces, la realidad de los números es muy preocupante. Lo que más me preocupa a mí es que si no se toman las medidas adecuadas y si no se toman las herramientas adecuadas para que esta pandemia no se vuelva una tragedia, una catástrofe económica, sobre todo, no tanto ya de salud, es justamente los próximos años. O sea, yo creo que esto apenas está empezando. Depende muchísimo también de nosotros, de la iniciativa privada, de seguir adelante, eso sin duda también. Depende de nosotros de adaptarnos, de cambiarnos, de evolucionar, de cambiar esquemas y modelos de negocios que ya no van acorde con lo que es el nuevo mundo, ¿no? Que ya hemos visto en la presentación, la plática, un poquito como este contraste entre el nuevo y viejo mundo, ¿no? Como el nuevo y viejo mundo, antes Europa y Latinoamérica, que eran el viejo y nuevo mundo, ahorita estamos en 2 épocas iguales, viejo y nuevo mundo. Y obviamente tenemos que entenderlo, tenemos que adaptarnos sin duda, porque si no te adaptas, sí tienes el riesgo de desaparecer, ¿no? O sea, desaparecer y de que prácticamente tu país va a tener una crisis
tan fuerte de que va a tener mucho tiempo para que se recupere. Gracias, Eduardo. Continúo con una pregunta más que nos llega y aquí preguntan, ¿será el oro el soporte de las monedas de los países del G20? Bueno, ahorita el oro es lo de hoy, ¿no? Es la noticia, es lo que está, es el factor positivo, digamos, de esta crisis, ¿no? Han visto las noticias de estos días que el oro, pues obviamente es de los pocos recursos que no ha perdido su valor y hasta lo está ganando, ¿no? Pues mira, te repito, no tenemos una bola, o sea, esto lo estamos viviendo. Podemos hacer proyecciones, estimaciones, evaluaciones de la que tú quieras, pero si nosotros no vamos a tomar estas medidas que para mí, en mi punto de vista personal y modesto también al mismo momento, es que hay que tomar medidas. O sea, ahora como ahora es el momento del que el papel del gobierno, del sector público tiene que ser más presente. Tú no puedes, y no es para México, me hablo para el mundo, ¿eh? O sea, yo he visto casos, en este caso en muchos estados de países que han invertido, no, bueno, pues 10 veces más o 20 veces más que aquí y se están quejando por la poca inversión. O sea, imagínate. Yo creo que hay que pedir, en este caso, a los gobiernos que al final ganan sus impuestos y nosotros los apoyamos al final con los recursos que tenemos, para que de una cierta manera nos da cambio a algo. Es el momento justo, es el momento adecuado para que se haga algo en ese sentido por parte del gobierno y la sociedad. Sino para que exista, solo para que paguemos impuestos. ¿Qué nos va a dar a cambio? En esos momentos de crisis es cuando justamente el sector público tiene que apoyar a la sociedad en general, a los más vulnerables, no hay que olvidarnos, ¿no? El tema de la pobreza, que es muy fuerte en muchos países y sobre todo aquí que tenemos mucha desigualdad, pero sobre todo también la iniciativa privada. O sea, vimos hace rato, o sea, pequeñas, medianas y grandes empresas en dificultad. ¿Las dejamos morir? Ok, perfecto, pero ¿qué va a pasar después? Más desempleo, más crisis, más inseguridad. O sea, Gracias, Eduardo. Continúo con las preguntas. Tenemos a Andrea Parra, quien nos escribe desde Mérida, y ella dice, Eduardo, ¿qué sector nos recomendarías para invertir en estos momentos? se cortó, ¿eh? Una disculpa, repito la pregunta. Andrea Parra de Mérida, Eduardo, ¿qué sector nos recomendarías para invertir en estos momentos? Pregunta de $1.000.000. Pues mira, sin duda te puedo decir algo, que los grandes negocios, y esto es por experiencia y también por casos de éxito, han nacido sobre todo en la crisis, ¿no? No sé si lo saben y tal vez muchos lo saben de ustedes, pero se los quiero recordar. Muchas empresas disruptivas que han cambiado el mundo, crecieron justamente después de la crisis financiera de 2008. Muchísimas, ¿eh? La mayoría de las empresas de Silicon Valley, o sea, en California, San Francisco, por ahí, pues nacieron justamente después de la crisis financiera. O sea, el negocio o sea, como dije hace rato, el negocio que no sabe adaptarse, el negocio que no sabe entender esta crisis, sí va a morir. Que tú quieras o no, que tenga ayuda o no, va a tener mucha dificultad para poder sobrevivir en este contexto nuevo. Entonces, si tú ya tienes un negocio, lo tienes que modificar, adaptar o cambiar con lo que está pasando, o si vas a tener un nuevo negocio y quieres invertir en nuevos negocios, tienes que entender el mundo hacia dónde está yendo, ¿no? No tienes que tener, digamos, los paradigmas o los fundamentos de hace unos meses o años, o sea, ya no es así. En tema de inversión, pues yo diría que ahora como ahora, las personas poderosas y que tienen recursos, claramente lo que están haciendo es tratar de invertir en negocios que ahorita tal vez están perdiendo mucho su valor y que muy rápidamente y de repente van a ganar otra vez el valor en este caso, y tú sabes, es una técnica de muchas personas ricas de hacerse más ricas, ¿no? Las crisis es donde también se profundiza muchísimo más este contraste entre los niveles económicos sociales, ¿no? Esto decirlo, lo tocamos hace rato, pero así es. Y para invertir así, en este caso, como nosotros, personas así normales, ¿no? No siendo esas personas que tienen capitales abnormes,
Pues bueno, ahorita invertir no es fácil, o sea, yo diría que ahorita es el momento hasta de tratar de ahorrar, de reducir los más gastos posibles, en este caso, para poder mantenerse y permanecer en el mercado, porque ahorita el riesgo, te repito, es morir o sobrevivir. Entonces, pues, invertir para que tú sobrevivas. Esto sería como para mí el mejor consejo para invertir ahora en este momento. ¿Quién pensaba? El mercado de real estate siempre ha sido un mercado muy importante, un mercado que se decía nunca va a estar en crisis. Bueno, aparte de la crisis que tuvimos en 2008, por lo que ya sabemos. Bueno, pues tenemos muchísimos casos ahorita de real estate parado. Claramente no va a ser para siempre así, pero bueno, pues obviamente es un sector que ha perdido muchísimo, en este caso, auge y en tema de inversión. Entonces, sin duda, yo se invertiría, si yo invirtiera, perdón, es en mí mismo, si yo soy un empleado. Si yo fuera un empleado, invertiría en mí mismo para ser un mejor profesional, una mejor persona y más preparada del mundo. Si yo tuviera mi negocio ahora en el mercado, lo invertiría para sobrevivir, para permanecer, checar mis gastos, tratar de sobresalir, tratar de digitalizar mi negocio, tratar de empujar o enfocarme mucho más en el tema de online, en el tema electrónico. Eso si tuviera un negocio. Y si yo fuera un inversionista así, porque me gusta invertir, pues bueno, en las new economies, sin duda, o sea, entonces en las nuevas economías, las economías digitales, que de hecho, puedo darles este secreto, son las únicas que están ganando en este momento, porque no necesitan de este contacto, no necesitan de esta interacción, no son empresas de servicios, son empresas que van con nubes, son empresas que tienen éxito a través de tecnología, son empresas que son digitales. Entonces, prácticamente estas new economies es el momento para poder invertir y seguramente no van a tener problemas en esta crisis, ¿no? Gracias, Eduardo. Ahora continúo, tenemos más preguntas que nos han llegado. Continúo con Jaime Sandoval, quien nos escribe desde Sonora, y él quiere saber, en tu opinión, ¿podrías decir que ya pasamos lo peor o podría venir algo más fuerte en esta pandemia? A nivel económico siempre, ¿no? Porque a nivel de salud, bueno, no lo estamos pasando bien, ¿no? Porque pues los números pues no están bajando como se esperaba y están o estables o hasta aumentando, ¿no? Entonces, hasta que no tenemos, repito, esta crisis sanitaria va solamente a acabar cuando se encuentre una vacuna. Los contagios siempre van a haber, los infectados también, los fallecidos desde más a menos, pero van a haber siempre por un largo periodo, hasta que nosotros no lleguemos, en este caso la llaman como una tasa 1 a 1, ¿no? Si no me equivoco, en los países que han tenido esta enfermedad, cuando tú prácticamente llegas a una tasa inferior a 1, o sea que tú prácticamente contagiados arriesgas en contagiar o infectar a menos de una persona, es ahí cuando está un poco más tranquila la cosa, ¿no? Cuando esta tasa está arriba de 1, pues obviamente ahí es todavía la crisis persigue, ¿no? Bueno, creo que en México todavía estamos lejos de esto. Algunos países europeos han alcanzado esto, mismo Alemania, mismo Italia, mismo España, ¿no? Que España era uno de los países más afectados en ese sentido y se quedó ahí a los 23, 24, no, 27,000 muertos más o menos, ¿no? Y crecían muchísimo cada día, cada mes, ¿no? Y de repente ya, stop. Entonces hay que trabajar mucho en esto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de salud, ¿no? En pocas palabras. Desde el punto de vista económico, no, pues obviamente lo estamos viviendo, o sea, todo es como se dice muchas veces en términos laborales, working on. Estamos en este proceso y yo creo que las consecuencias todavía sí van a ser peores porque pues no tenemos, ¿sabes qué? No tenemos certeza, o sea, en otros países más o menos han pasado tal vez hasta la crisis peor a nivel sanitario que México, ¿eh? Han tenido mucho más fallecidos y mucho más problemas en los hospitales, ¿no? Que tú quieras o no. Pero más o menos ponían como los plazos, ponían las fechas, ponían el deadline. De todas maneras, llegamos a esta fecha, pase lo que pase, tenemos que estar listos para reactivarnos. Pues aquí, como que en México están pasando muchos, sí, no, estamos bien, tal vez, esta fecha, no, es naranja, es rojo, es amarillo, o sea, como que los colores se están cambiando mucho y esta incertidumbre no ayuda a nadie, o sea, me refiero, tú imagínate, tienes una empresa, tienes un negocio, no sabes todavía cuándo abrirlo, tienes una empresa, no sabes todavía si invertir,
no sé, tienes cualquier cosa que tiene una relación con otra persona y no puedes tomar decisiones. Entonces, hasta que existe incertidumbre, no se puede mejorar todo esto. Gracias, Eduardo. Continúo ahora con Jordi Sainz, quien nos escribe desde Dallas, Texas. Y él pregunta, ¿qué crees que va a pasar con el mercado de bienes raíces residencial? Venta, renta, ¿cómo se va a comportar? Pues depende, digo, el mercado, como lo mencioné hace ratito, el mercado de real estate, uno de los pocos mercados que siempre ha resistido en muchas situaciones y muchas épocas, ¿no? A pesar de las crisis, obviamente está muy afectado, ¿no? Les mencioné hace rato el ejemplo de un ejemplo de real estate, que en este caso como una empresa de Airbnb, que obviamente está muy cerca de la quiebra, ¿no? Entonces, ¿quién hubiera imaginado esto? La compra-venta, pues ahorita, bueno, no hay mucho que hacer. No sé si ustedes dan un paseo cerca de sus calles, pero bueno, yo doy un paseo aquí cerca de mis calles, aquí en México, y los cárteles de venta a renta, bueno, ha multiplicado. O sea, imagínate, la gente ya está vendiendo y rentando y ya no sabe por dónde ir, ¿no? Entonces, repito, estamos en un momento de incertidumbre, estamos en un momento de estancamiento. No sabemos, no tenemos ninguna certeza cuándo va a acabar, cómo vamos a reactivarnos, qué va a pasar en unas semanas, en unos meses. Entonces, esto todo afecta, o sea, esto implica muchísimas falta de decisiones. Y en el real estate, obviamente, pues ahorita, si no hay liquidez, si no hay ganancias, en este caso en el sentido económico, financiero, pues va a ser muy complicado en este caso también invertir en esto, ¿no? Entonces, lo que ahorita están haciendo muchos, pues es tratar de rentar y vender, ¿no? Pero yo no sé honestamente ahorita cuántos compradores hay interesados en temas de real estate. Claramente hay zonas estratégicas que van a tener mucho auge en los próximos años, que tal vez si tú las detectas, sería muy bueno ahorita justamente ir a estas zonas. Hay muchas zonas interesantes. En México hay una que al parecer se va a mover muy fuerte en tema de real estate por el Mar de Cortés, ¿no? Para darles un poquito un insight, una huella. Bueno, pues tal vez por ahí, no sé, digo, hay que un poquito investigar también el mercado para ver los futuros desarrollos importantes, en este caso del país, cómo están en este caso ahorita respondiendo a esta crisis y ver si hay alguna oportunidad, ¿no? Pero sin duda el mercado real estate ha sido muy afectado y seguirá siendo afectado hasta que no tendremos una certeza de cómo se va a reactivar en este caso el país, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Continúo con Pavel Artega y él pregunta, ¿crees que Sí. hubiera sido mejor que esto no hubiera pasado, considerando obviamente desde la parte de los buenos aspectos que ha dejado? Y como comentario agrega, me encantó la presentación, muy buena. Ay, muchas gracias. Pues mira, te contesto con algo como el hubiera no existe, ¿no? Entonces, ya pasó y tenemos que acostumbrarnos, literal, también en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, lo que está pasando es un nuevo mundo, no, tal vez no lo hemos querido, o tal vez alguien más ha querido que pasáramos por esto, no sé si me entienden. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar tal vez algunas costumbres, algunas acciones y comportamientos que hemos tenido. Repito, yo quise dejar este mensaje de esperanza, ¿no? Porque también creo que ha sido muy padre también ver pues, las calles vacías, el agua de los lagos, mares y ríos más limpios, el aire que respiramos mucho más limpio, algunos lugares, ubicaciones que antes no se veían porque nosotros somos totalmente metidos en el tema del dios del dinero. Entonces estamos haciendo mal a lo que es nuestro lugar, que ojo, ni siquiera es nuestro lugar, o sea, creo que muchas veces se nos olvida, somos huéspedes. O sea, yo creo que la naturaleza nos ha demostrado muchas veces que somos huéspedes, luego pasa una inundación, luego pasa un tsunami, luego pasa un temblor y todo se acaba, ¿no? Luego pasa un virus, imagínate, que un virus hasta es una cosa que ni siquiera se ve, es una cosa microscópica que ni siquiera tú ves y está afectando hasta más que otras calamidades naturales, ¿no? Entonces también yo creo que es el momento de entender un poquito y tratar de hacer las cosas bien. Yo sé perfectamente, por ejemplo, y hago un ejemplo práctico en este caso, nosotros, por todo lo que hemos visto, por ejemplo, tenemos que ir, por ejemplo, por energías renovables. O sea, este mundo ya lo hemos desgastado, lo hemos consumido. No podemos ir por energías convencionales o tradicionales
que hemos visto que es el viejo mundo. No, pues, o sea, el ser humano tiene que ir hacia adelante, tiene que ir hacia forward, ¿ok? No tiene que ir hacia atrás, porque entonces estamos retrocediendo. Y no es un tema de que yo apoyo un mercado y no excluya a otros. O sea, yo hablo a nivel de medio ambiente, hablo a nivel de que queremos cuidar más este mundo. Entonces, un ejemplo práctico es, por ejemplo, la Green Economy, pues obviamente es un tema que va a ayudar mucho más el mundo. Entonces, ese es un ejemplo y por ahí puede haber muchísimos más ejemplos de cómo nosotros podemos manejar mejor este mundo, ¿no? Repito, el hubiera no existe, ya pasó y tenemos que hacer lo mejor de nosotros para que esto no nos afecte más, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Voy ya con la última pregunta de esta noche. Viene de parte de Angélica Vázquez desde Puebla y ella tiene una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el negocio que tú recomendarías iniciar como negocio, más que como inversión, como hace rato? Como negocio, o sea, como emprendimiento, ¿no? Exactamente. Pues mira, los emprendedores siempre han sido muy aventureros, ¿no? Porque cuando tú empiezas un emprendimiento es porque tú dejas una carrera, una estructura que te da la sociedad y tú vas por tu sueño, ¿no? Y tú luchas para que quieras lograr tu sueño, ¿no? Entonces, estos aventureros que siempre han tenido muchos obstáculos en el camino van a tener muchos más ahorita con este nuevo mundo, ¿no? Río porque pues hay que un poquito también, no hay que ser tan dramáticos y deprimidos porque si no, pues todo se acaba, ¿no? Entonces hay que ser un poco optimistas y positivos. Pero bueno, obviamente empezar un emprendimiento con todo lo que hemos visto, pues la gente va a decir, no, bueno, pues ¿para qué empiezo un emprendimiento si todo lo que he visto es muy preocupante, ¿no? Pero sí, o sea, es parte de la vida arriesgarse, es parte de la vida empezar un negocio y qué padre empezar un reto, desafío en esta nueva época, cuando tú tienes que entender el mundo como va, obviamente, te repito, no tienes que emprender tu negocio con los paradigmas, fundamentos o conceptos del mundo que hemos visto que no es el de antes, sino obviamente pues no tendrás el éxito que uno espera y vas a fracasar, ¿no? Entonces, ¿para qué empiezas un negocio si sabes que vas a fracasar, ¿no? Pues mira, emprender un negocio. Yo ahorita, o sea, ahorita, hoy, en estas semanas, esperaría un poquito. Esperaría lo que pasa, no sé, en agosto, por ejemplo, en un mes que ya estamos a 3/4 del camino, ¿no? Y vería un poquito ya cómo va la cosa. Y si quisiera emprender algo, ahorita yo empezaría a planear la idea, tener la estrategia, ver cuál es el negocio, dónde ubicarlo, qué producto tener, cuál es mi estrategia de mercadotecnia, de publicidad, o sea, todo esto, o sea, tener ya listo el plan de negocios para que más o menos en 1 o máximo 2 meses, cuando esta cosa mejore, pues solamente ya emprenderlo, ¿no? Esa es mi sugerencia y mi recomendación. Y repito, tratar de adaptarlo más a las nuevas tendencias. O sea, el retail físico no va a ser como antes, va a ser obviamente más una parte más donde se utiliza mucho más la tecnología, estar muy abiertos en temas de redes sociales para hacer la estrategia de comunicación y publicidad, sin duda, estar abiertos en temas obviamente de ventas electrónicas, estar abiertos en temas de distribución logística, en este caso también a través de la tecnología, tratar de entender cuáles son los bienes, en este caso, que la sociedad necesita, que sin duda ahora como ahora es, sobre todo, comer y tomar, ¿no? O sea, los bienes más básicos, ¿no? En pocas palabras. He leído artículos de que vamos a seguir comprando ropa. Imagínate, pues no sé cuánta ropa se ha vendido en estos meses, pues no creo que mucha, ¿no? Porque si estás encerrado, pues ¿para qué, no? Y de ahí muchísimos otros negocios, ¿no? O sea, ¿cuál será el futuro del lujo, ¿no? O sea, también en ese sentido. Entonces hay que entender un poquito cuáles son las nuevas tendencias y ver entonces ahí lo que uno quiere traer para la sociedad y para el mundo. Y te repito, al final cada persona tiene su punto de vista, tiene su visión del mundo y cualquier idea que sea buena va a tener éxito. De esto no tengo duda. Muchas gracias, Eduardo. Pues hemos llegado entonces ya al final de nuestro webinar el día de hoy. A nombre de Grupo Speakers México Latam, quiero darte las gracias. Recordarles a todas las personas que nos escuchan que pues, esta serie de webinars sigue lunes y jueves a las 6 de la tarde. Estén pendientes a través de nuestras redes sociales, @Speakers México, en Twitter, Instagram y Facebook. Y Eduardo, te dejo entonces el escenario para que puedas despedirte de la audiencia que nos acompañó el día de hoy y agradecerte nuevamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por acompañarme en esta tan interesante experiencia. Es una persona bastante ocupada, pero con mucho gusto quiero encontrar el tiempo para poder compartir en este caso, pues noticias, conocimiento. Para mí el conocimiento es todo. Es importante que compartamos más conocimiento, es importante que compartamos diferentes puntos de vista y opiniones para que no exista una. No sé si me entienden. Entonces, es muy importante hacer esos tipos de iniciativas, actividades, y me da mucho gusto y espero que el público lo haya disfrutado, que le haya gustado. Es mi punto de vista también un poco de ver el mundo, repito, pero tampoco es un punto de vista tan subjetivo, trato de ser también lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, trato de dar luz a lo que el mismo mundo nos está dando, ¿no? Y pues muchas gracias por las preguntas muy puntuales. Entonces, esperamos poderlos ver muy pronto y, ¿por qué no? Tal vez la próxima vez que sea una conferencia presencial, que podamos vernos y que podamos, en este caso, tener este acercamiento físico también, ¿no? Muchas gracias y sobre todo, cuídense mucho porque esto todavía lo estamos viviendo aquí en México. Y repito, el más sentido pésame a todas las personas que han fallecido y a las personas que han perdido familiares o conocidos cercanos. Muchas gracias.